Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor David Watts y Dave Smith, y ustedes. Estamos alegres de tenerles con nosotros el día de hoy. Hemos tenido un poco de tiempo frío aquí en Baton Rouge. Esta mañana me levanté y estaba caliente, ahora está otra vez frío. Se siente un poco bien como para Navidad. Bueno. Realmente no me importa mucho 75 grados durante Navidad. Yo tengo que dejar que A mí tú me gusta. tengas eso. Gracias, sí, me A gusta. mí no me gusta pelear contra los mosquitos poniendo o quitando las luces de Navidad Sí, fuera de eso. mi casa. Sí. Peleando los Esos mosquitos. Peleando con los no. mosquitos, sí, Sí. así es. Bueno, yo no sé, el hermano Larson estaba hablando de que en Bozeman, Montana, tenían menos 60 y de hecho este año durante la Navidad en Butte, Montana, estuvo a menos 70. He visitado a Montana 70 cuando bajo estaba cero. a 145 grados bajo cero. O por lo menos así se sentía. Sí, pero eso no pasó acá. Aquí llegamos a 20 o algo así. No me parece que bajamos tanto. Sí, no lo creo. De cualquier manera. Muy frío, pero no creo que tanto. Muy lindo para la Navidad, pero ya terminó. Bueno, realmente no me gusta en ningún momento del año El eso. regreso de los mosquitos, no. ¿Has notado en el libro de Apocalipsis cuando describe la Nueva Jerusalén? Allí habla de palmeras. Maravilloso para 20 grados, ¿verdad? Ni siquiera. Ni tan Sí. siquiera. Sería maravilloso si hubiese Sí. sucedido, pero no es así. Dios puede hacer cualquier cosa con la atmósfera adecuada. Esas palmeras. Yo soy un hombre de palmeras. Sí. No me gusta No la tengo madera ni fría. idea. El Tal pino, vez un no. hombre de No, pinos, no lo sé. Bueno, bien. Vamos a Romanos, capítulo 6, y versículo 15. Hay mucho más, obviamente, que podemos tratar y que se puede decir en este versículo 14. ¿Queremos continuar o...? A mí me gustaría encapsular del 12 al 14 porque son una sección. Es la aplicación ¿Quieres de... leerlo todo? No tenemos que hacerlo, ya lo hemos leído varias semanas, pero del 12 al 14, Pablo nos dice que debemos poner a práctica el conocimiento de lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario, y si entendemos eso correctamente, entonces estaremos presentándonos ante el gobierno de la gracia y sacando los beneficios. Y esa es nuestra responsabilidad, hermano Swaggart. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y el estar bajo la gracia significa que seguimos las leyes espirituales del nuevo pacto, ponemos nuestra fe en Cristo y lo que Él ha hecho. La naturaleza pecaminosa dentro de nosotros es callada y el proceso de renovación del Espíritu Santo comienza a conformarnos a la imagen de Cristo. Bueno, la gracia es etiquetada a los creyentes no para que nosotros continuemos fallando, No. sino para caminar en victoria. Absolutamente. Creo que eso es lo que se espera de nosotros. Correcto. Y Dios sabe que no lo merecemos, pero Él nos lo da de todas maneras. Sí. Y también siempre recordemos que hay un requisito para la gracia, Queriendo decir, la fe. Porque por gracia sois salvos por medio Mediante de la la fe. agencia de la fe. Dios no obra en el Nuevo Testamento fuera de esa ecuación. no es así. Jamás. Ambos en la justificación y santificación y finalmente en la glorificación somos salvos, hechos completamente enteros, liberados por Bueno, la algunas gracia. personas tienen un punto de vista equivocado de la gracia. Piensan que podemos pecar todo lo que No. queramos y no importa. No. Tito capítulo 2 nos enseña que la gracia nos enseña a negar la impiedad y la injusticia. Entonces, la gracia nos enseña qué es el pecado y que no es correcto para el creyente. Pero la gracia no solo expone el pecado, vivir bajo la gracia también nos permite ser habilitados por el Espíritu Santo para vivir libres del dominio de la naturaleza pecaminosa y ser transformados al carácter de Cristo.
Eso es lo que la gracia hace cuando se apropia bien, uno de ella muy bien. correctamente. Muy bien, leamos el versículo 14, versículo 15. 15. Y una vez más, no quiero interrumpir, pero solo quiero decirles de que estamos entrando a otro tema. Cada vez que Pablo responde una pregunta o hace una pregunta, él está lidiando con algo que él puede ver que la iglesia en Roma tal vez pueda preguntar. Así que él dice, versículo 15, ¿qué pues? Esto presenta a Pablo volviendo a la primera pregunta que hizo en este capítulo. ¿Pecaremos? ¿Correcto? Sí. Y una vez más, eso conecta al versículo 14. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Sí. Si nosotros pensamos tal cosa, completamente no estamos entendiendo la gracia. La gracia de Dios nos da libertad para vivir una vida santa, lo que hacemos a través de la fe en Cristo y la cruz. Y no es licencia para el pecado como algunos piensan. Dios no lo permita. Todo verdadero creyente odia el pecado. Así que la idea de vivir bajo su dominio es horrible. Y yo quiero detenerme aquí un momento, porque millones hoy día alrededor del mundo están viviendo bajo esclavitud 24 horas al día, 7 días a la semana. Y algunos han vivido eso durante años. Y yo sé lo que Dave dijo momentos atrás, que muchos se dan por vencidos. Y es verdad, muchos se rinden y dicen, no pude vivir esa vida. Alguien me lo dijo recientemente, no sé quién era, pero estaba hablando yo con él sobre algo y me dijo, yo fui salvo. Cambió el tema. Y le pregunté, ¿qué pasó? Me dijo, es que yo no podía vivir esa vida. Exacto. Y así hay millones que están en esa Exactamente. categoría. Pero hay muchos que todavía están permaneciendo. Sí. Todavía permanecen tratando de encontrar victoria en sus Sí. vidas. Y con el tiempo, como el doctor Watts mencionó, el fervor, el celo, el gozo del cristianismo comienza a menguar y con el tiempo, si permanecen en la iglesia, es casi solo una acción. Están muy asustados de no tener el gozo. Así es, así Y es. se ha ido tanto tiempo porque simplemente porque escuchan mensajes sobre la victoria y no cabe con lo que ellos han experimentado y viene Así a destruir es, la así fábrica es. de su fe. Muy Hermano bien. Swagger, permítame mencionar esto también. Pablo, en sus escritos, él una y otra vez ha dicho que no estamos bajo la ley, no estamos bajo la ley, no estamos bajo la ley, no estamos bajo la ley. En algún punto en todas sus epístolas, el ser fuerte sobre este punto, él comienza y dice, bueno, ¿creen ustedes que cuando yo digo que no estamos bajo la ley, que ya no estamos bajo algún tipo de código moral? Y esa realmente es la pregunta que él está haciendo. ¿Qué pues pecaremos? ¿Cometer actos de pecado? E incidentalmente, esta es la única vez en el capítulo 6 en la que la forma verbal se utiliza para el término pecado. Entonces, se traduce, ¿cometeremos actos de pecado? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, está defendiendo la idea de que la gracia no es lo que usted acaba de decir al final del último programa. La gracia no es la habilidad de vivir en pecado. La gracia es la habilidad de poder vencer Así ese es, pecado. Así es. Miren, yo ya he compartido esto 1000 veces y perdónenme por dominar la conversación, pero simplemente esto nos muestra esto por la manera de ilustración. Cuando enseñamos que la gracia es el medio para la liberación del pecado, vuelvo a un momento hace probablemente 20 años. Enseñábamos el mensaje de la cruz en el Instituto Bíblico y nuestros estudiantes estaban recibiéndolo, se emocionan por la libertad y uno de ellos era un trabajador de nuestro gimnasio que en ese entonces estaba abierto al público y la gente de Baton Rouge podía venir al gimnasio del instituto, pagar su membresía. Y una de las personas que estaba haciendo ejercicio era un pastor local. De hecho, él pastoreaba una iglesia de las Asambleas de Dios. Y nuestro joven estudiante estaba trabajando allí después de las clases y
llegó a conocer a ese hombre, llegó a saber que él era pastor, y por supuesto cuando uno está emocionado de algo y uno piensa que puede compartirlo con alguien, lo hace. Entonces él le compartió al pastor el mensaje de la cruz, que somos salvos por fe y gracia y que Dios nos liberta del poder del pecado y que no debemos vivir bajo la ley, que podemos vivir bajo el medio de la gracia. Y él estaba emocionado compartiendo con el pastor que estaba por allá en el gimnasio haciendo ejercicio, y el pastor se le quedó viendo y le dijo esto. Le dijo: jovencito, lo que usted me acaba de decir es absolutamente teológicamente correcto. Pero si yo le predico eso a mi gente, se volverá loca con el pecado. No sé de dónde sacan esas ideas. No entiendo ese razonamiento. Bueno, es incredulidad. Él no creía que la gracia era suficiente para libertar a la gente del pecado. Y eso es lo que Pablo está tratando Bien, aquí. pero será posible que el hermano, no sé quién él era, así que no es algo personal lo que estoy diciendo. Correcto. Pero él temía admitir que no conocía tanto como ese joven estudiante. Él no creía que la gracia podía proveer para el creyente lo que sus leyes y reglas pueden. Supongo que así es. Ahí es donde Sí. muchos pentecostales clásicos están. Que si Así comenzamos es. a predicar esto, que la gente se va a volver loca con el pecado. Exactamente es lo que él dijo. Sí, bueno, ahí es donde muchos pentecostales, mucha gente pentecostal clásica está. Entonces hay que Necesita tener reglas. Se convierte en, bueno, y miren, no hay un modelo bíblico de que un pastor trate de controlar el comportamiento de la gente de cualquier manera. No hay manera. Mire, si la gente va a pecar, va a pecar. No hay nada que él pueda hacer de cualquier manera. Probablemente hay muchas cosas más De lo que él suceden sabe. en su iglesia de lo que él sabía de cualquier manera. Entonces, eso definitivamente es un problema, y eso viene de el pensamiento o ideología Wesley de santidad, de hipersantidad, enfocándose en lo externo y en las obras, y enfocándose en tratar de, de ser Controlar el personas pecado por la fuertes ley. contra el pecado. Sí. Excelente. Por eso es que Pablo. Entonces, sí. eso quiere decir que esa persona, sea lo que sea, bueno, ya vamos a tener que esperar. Ya volvemos, no se vayan. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Ahora, usted está diciendo que de la manera como este pastor juzga a la persona que está cerca de Dios es por las obras que lleva a cabo. Bueno, él estaría enseñándoles que necesitaban hacer eso para vivir libres del pecado, cualquier cosa que eso hubiera En sido. otras palabras, el remedio para el pecado no era lo que estamos Correcto. enseñando. Y él no podía ¿Él refutarlo realmente teológicamente. creía y enseñaba eso? Oh, sí. Sí, Sí. amén. Mira, el Sí, doctor Watts acaba de decir que. Él no es el único. Sí, claro. Mire, usted pensó eso en cierto momento. No estoy apuntando Sí, ni amén. señalando a nadie, pero ese es un hecho. Nosotros hubiéramos dicho, no, sí, pero la gracia. Bueno, utilizaríamos el término que mucha gente usa. Diríamos que esa es una gracia grasosa o la gracia fácil. Eso es lo que muchos pentecostales tradicionales lo llaman, gracia fácil. Aún no comprendemos dónde las obras caben dentro de todo esto del cristianismo del nuevo pacto. Aún pensamos que debemos trabajar, pensamos que debemos obrar, y eso es lo que significa estar bajo la ley. Entonces, Pablo está diciendo que pues, debemos ser pecadores y vivir bajo ciertos estilos de vida malos porque no estamos bajo la ley. Dios no lo quiera, porque la gracia, cuando se entiende correctamente y se implementa como se debe, libera al creyente del dominio de la naturaleza pecaminosa y hace que la renovación del hombre interno pueda ocurrir. Es algo que es hecho en el individuo. Lo que los predicadores deben entender es que si predican la cruz, la gracia de Dios transformará a su gente de una manera que sus reglas jamás pudieron. Sí. No pueden. Así No es. pueden. Si usted- Y entonces lo que pasa es que predicamos a los tradicionales y a los televangelistas y, bueno, usted escoja. Sí, bueno, al final de los 90, al principio de los 2000,
tenían el modelo de edificar a la gente donde pasaban de la primera base, la segunda base, la tercera base. Era una analogía de béisbol y, bueno, básicamente comenzó diciendo de que se obtenía un nivel y ahora este otro nivel. Y cuando lleguen al último nivel, entonces pueden obtener la santificación o su madurez ya espiritualmente, no sé, y todo eso estaba arraigado en Sí. las obras y en la mentalidad pentecostal de antaño de llegar a trabajar para ganarme la salvación y, bueno, en nuestros esfuerzos de tratar de querer vivir para Dios y de agradar a Dios y de esforzarnos por la santidad, nos distrajimos y nos desviamos y nos enfocamos en lo equivocado. Sí, entonces lo que nosotros estamos enseñando, lo que su ministerio y su vida le ha presentado al cuerpo de Cristo, es que podemos vivir libres del dominio de la naturaleza pecaminosa, número uno, a través de la fe y la gracia, a través de fe en lo que Cristo ha hecho. Y en segundo lugar, que la renovación del hombre interior que tiene que hacérsele al creyente para conformarlo a la imagen de Cristo, también es un beneficio de haber puesto la fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo ha hecho por nosotros en el Calvario. En Tito 3:5 dice que somos lavados en la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Efesios 4, Pablo dice que nos despojemos del viejo hombre, del estilo de vida del viejo hombre, y que seamos renovados en el espíritu de vuestro entendimiento, permitiendo que la obra del Espíritu Santo nos transforme desde el interior a la imagen de Cristo. Y eso es progresivo, eso es poco a poco. Eso requiere de mucho tiempo, porque nosotros no respondemos necesariamente al Espíritu Santo tan rápido como tal vez debemos. Entonces, Dios obra en nosotros, pero no puede obrar en nosotros en lo absoluto si nuestra fe no está en Cristo y Él crucificado, y si nuestra fe está en algo más. El hombre interior no está siendo renovado, el hombre interior está siendo corrompido por la naturaleza pecaminosa, tal como lo fue antes de que usted fuera salvo. Entonces necesitamos la obstrucción de la naturaleza pecaminosa y necesitamos la renovación del hombre interior, y la única manera de cómo sucede eso no es por ley, sino por gracia, y la gracia siempre está conectada a la fe. Usted no puede separar la Así fe es, de la así gracia, es. y la fe tiene que estar específicamente en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en el Calvario. Luego, uno opera bajo las leyes espirituales del nuevo reino, del nuevo pacto. Y todo es posible. Muy bien, vamos al versículo 16. ¿No sabéis que a quienes os presentáis vosotros mismos por siervos para obedecer, sois siervos de aquel a quien obedecéis? El creyente es o esclavo a Cristo, porque eso es lo que quiere decir la palabra siervo, o esclavo al pecado. Lo que será si él no mantiene su fe en Cristo y la cruz. ¿O del pecado para muerte? Una vez más permite que nosotros podamos decir que si el creyente intenta vivir para Dios por cualquier método, aparte de la fe en la obra terminada por Cristo, el creyente fallará no importa cuánto él trate. ¿O de la obediencia para la justicia? El creyente se le requiere obedecer la palabra del Señor. No puede hacer eso por sus propias fuerzas, solo entendiendo que Él recibe todas las cosas a través de lo que Cristo hizo en la cruz y su continua fe en esa obra terminada aún diariamente. Entonces el Espíritu Santo, quien es el único que nos puede hacer lo que debemos ser, puede lograr su obra en nuestras vidas. Lo que el Espíritu Santo está haciendo aquí, y podemos decir que Dios el Padre está haciendo, es llevando a la situación a donde podamos creer en el Espíritu Santo, confiando en que Él va a hacer la obra necesaria. Exacto. Nos está preparando. Así es. Y el versículo 16 es muy importante. Hace unos programas hablamos de la idea de que el dominio tiene la idea de ese señorío, de ese reinado. Y aquí Pablo simplemente está diciéndole que a quien uno ceda, una vez más, presentemos, a quien nos presentemos, nosotros escogemos. Aquí es donde la voluntad está involucrada en el cristianismo. Escogemos a quienes nos presentamos.
¿Nos presentamos ante el sistema de las obras o nos presentamos ante la obra consumada? Esa es nuestra decisión. Tienes que repetir eso otra vez. Bueno, tenemos la decisión de presentarnos. Nosotros escogemos Bien, a pero un nuestro momento. rey. La gente que nos está viendo, ellos tienen esa decisión. Así es. Una opción. Como cristianos. Aceptan lo que estamos diciendo de acuerdo a la palabra de Dios o lo Correcto. pueden negar. Así es. Pueden aceptar lo que están diciendo y presentarse a sí mismos, esa es la palabra ceder, ceder ellos mismos a la ley, y si lo hacen, van a encontrar que la naturaleza pecaminosa será su rey. Si se presentan a las obras, la naturaleza pecaminosa será su rey. Si presentan su vida a la gracia, si confían en Cristo y la obra consumada, y el poder del Espíritu Santo será su rey en su vida, y Él producirá la vida que usted quiere como creyente. Usted escoge a quien usted se presente, usted se convertirá en el siervo o en el esclavo de ese rey. Así es. Entonces, eso es lo que usted tiene que escoger. ¿No sabéis que si os presentáis por siervos para obedecer a la ley, entonces la naturaleza pecaminosa será el rey? Pero, Lauren, ellos no saben cómo, a menos de que escuchen a esta programación o sintonicen a otra persona que esté predicando esto, y espero que haya más, pero de otra manera no saben o entienden cuál es el camino, la manera de Creo Dios. que eso es cierto en la vida de muchos, si no es que de la mayoría, pero también quiero decir esto, y yo creo que tiene que decirse, al grado que el creyente dependa, sea humilde y dependa de Cristo, será a ese mismo grado que el Espíritu Santo podrá hacer la obra en ellos, aún sin el conocimiento completo de la cruz. Y nos hemos topado con Sí, gente yo así. estoy de acuerdo con eso. Entonces hay algunos que, pero esta verdad puede solidificar su objeto de fe y darles la victoria de una manera consistente como ninguna otra cosa que ellos han experimentado antes. Dejará un vacío allí si ellos no entienden la cruz como deben. Correcto. Mencioné anteriormente a James Stone, que me ayudó con el mensaje de la gracia. Yo estaba predicando gracia y fe desde 1990-91. Y aún en el Instituto Bíblico, cuando comencé a enseñar en el año 92, predicando fe y gracia. Pero fue su ministerio y su vida que me ayudó a entender que la fe tiene que centrarse en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Así es como la gracia siempre fluye completamente. Usted lo dijo en sus notas. Podemos recibir consistentemente la gracia, el poder del Así es, Espíritu así Santo, es. sin parar, callando a la naturaleza pecaminosa, renovando al creyente, manteniendo nuestro objeto correcto de fe. Así es como hemos caminado diariamente en esa libertad que se nos compró en el Calvario. Eso es todo lo que el creyente tiene que hacer, es poner su fe exclusivamente en Cristo y la cruz y mantenerla allí correctamente, solamente. Sí. No es difícil, un niño lo puede hacer. Así es, pero debemos tener eso predicado, Así es. ¿verdad? Para que pueda Así encenderse es. la luz, como el doctor Watts lo ha dicho, ese momento de ajá, amén. o ese momento de, ¿cómo lo dice? De iluminación, De iluminación, que se sí. enciende la luz. Así es. Pero si usted continúa y dice que si un niño lo puede comprender, entonces destruyen el plan para muchas personas que dicen, no, tienen que comprar mi libro o venir a mi conferencia, o tienen que venir por estos 7 pasos de victoria, o esto o aquello, cuando nosotros decimos que no, que aún hasta un niño puede comprender esto. Pero, ¿dónde está lo que ellos dicen en la Biblia? Correcto, eso es lo que pasa, que no es bíblico, pero bueno, les echamos a perder todo el sistema cuando predicamos este mensaje. Pero nosotros, mire, todo creyente, hermano Swagger, que nos está escuchando, tiene la oportunidad de ceder a la gracia o ceder a la ley. Ustedes escogen en qué está su fe, en lo que usted hace y su obra, o su fe va a estar en la obra consumada. Ustedes escogen, porque ustedes van a ser los siervos de quien quiera que ustedes escojan. En otras palabras, ese va a ser el rey en Así su es, vida. ese va a ser el Y rey. gracias a Dios que no tiene que ser así, o ese tipo de rey, ¿no? Amén. El rey Jesús. Solo el rey Jesús. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Cuéntele a sus amigos sobre un estudio en la palabra.
les bendecirá a ellos y también le ayudará a usted y puede significar la salvación de su alma. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.